Buenas tardes, queridos estudiantes. En esta clase vamos a familiarizarnos con el manejo de las tablas para emplear o utilizar el método de reducción al absurdo, pero en el sistema A3. Y lo importante del sistema A3 es la designación de los valores de verdad, ¿sí? La B significa el conjunto de los valores. Si está encerrado entre llaves, tenemos tres valores. Por los extremos, los mismos de la lógica clásica, 1 y 0. Fíjense que cada uno de ellos está antepuesto de un signo. En el primer caso el más, en el segundo caso el menos. Más está simbolizando a un valor que podemos tomarle como verdadero. El menos significa falso, pero en realidad la terminología que se maneja en la literatura especializada es valor designado y antidesignado, ¿sí? Y el valor medio no es indeterminado, como sucede, por ejemplo, en la lógica de Lukasiewicz u otras, sino que es a la vez, es un grado de verdad que llega a la mitad de la escala. 50% verdadero, 50% falso, por lo tanto es ambas cosas, designado y antidesignado. Recuerden que esta lógica A3 no solo es multivalente, es decir, tiene varios valores, sino también paraconsistente, es decir, admite la afirmación de contradicciones. Una oración que sea semiverdadera también es semifalsa, al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto, ¿sí? Eso es imposible en la lógica clásica, obviamente, pero no aquí. Bien, entonces, lo que necesitamos hacer ahora es tener un conocimiento mucho mejor de la información que está contenida en las tablas de verdad, antes de poder avanzar. Sobre todo, si nosotros manejamos estos como comodines, la D y la A, ¿sí? Esto para simplificar, ¿sí? Puesto que cada uno de estas dos letras, la A minúscula y la D minúscula, está abarcando a dos valores. Y en realidad simplifica la realización de casos mucho más complejos. Los ejercicios que hemos visto hasta ahora se resuelven en una sola línea. Ustedes han hecho un par de hojas de ejercicios, o creo 3. Esos son simples como para empezar, pero hay otros ejercicios más largos que no se realizan en una sola línea. Y para llegar a ese nivel de complejidad, primero quisiera que ustedes sepan exactamente cómo analizar el que un determinado valor le corresponda a uno de estos funtores. No están aquí todos, falta principalmente el bicondicional, la equivalencia, eso podemos dejar para más luego, si acaso. Bien, noten que la conjunción y la disyunción son como el espejo inverso. La conjunción toma el valor menor, la disyunción el mayor, ¿sí? Y fíjense, algo que tienen en común tanto el condicional como la implicación es este par de ceros acá, ¿sí? Cuando el antecedente es designado y el consecuente cero, ¿sí? Es decir, se pierde la verdad del antecedente totalmente en el consecuente. Y en ambos casos, ¿sí? Tenemos cero, ¿ok? Bueno, eso es algo común que tienen. En eso se parecen al condicional de la lógica clásica. Bien, entonces, en esta clase lo que voy a hacer, o por lo menos en los primeros minutos, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a hacer vamos a desglosar la información que están contenidas en estas matrices. Lo que quiero hacer es indicarles bajo qué condiciones un condicional es 1, es medio, es 0, es designado, es antidesignado, ¿sí? Sabemos que esta tabla se construye simplemente con una sola regla,
la conjunción toma el valor menor de los valores de los conjuntos. Pero al momento de aplicar la reducción al absurdo, esa única norma no es suficiente para poder aplicar este método, ¿sí? Entonces, vamos a detallar cada una de esas 5 posibilidades. Si aquí tenemos 1 medio 0, tenemos que saber si es que uno de estos valores le corresponde a un determinado funtor, cuánto es si es que es funtor diádico, cuánto es miembro izquierdo, cuánto miembro derecho, ¿sí? Pero además de estos 3 valores, tenemos estos 2 comodines, designado y antidesignado. Por lo tanto, tenemos que saber cómo son los valores de las oraciones atómicas bajo estas 5 condiciones, ¿sí? Voy en primer lugar a trabajar con la conjunción y el condicional, y luego les pido que trabajen en parejas para hacer la disyunción, que es muy semejante a lo que sucede acá en la conjunción, ¿sí? Bien, entonces empecemos con la conjunción, ¿sí? P y Q. A ver, la encierro la conjunción está encerrada aquí entre barras verticales. Eso simboliza el valor de verdad de la oración que está adentro, ¿sí? Ahora, veamos cuándo la conjunción toma el valor 1, cuándo es 0, cuándo es medio, cuándo es designado, cuándo es antidesignado, ¿sí? Veamos, entonces, trabajemos con esta tabla. ¿Cuántos casos hay en los que la conjunción es 1? Sí, hay un solo caso. ¿Cuánto tiene que ser miembro izquierdo y miembro derecho? ¿Sí? Entonces, sí. Entonces, el miembro izquierdo es lo mismo que el miembro derecho y ambos valen 1. ¿Ya? ¿Estamos? Se comprende, está claro, ¿no es cierto? Ahora, veamos cuándo es la conjunción, cuando toma el valor medio. ¿Sí? ¿Bajo qué condición? ¿Sí? Entonces, ahora, fíjense, conjunción medio en 3 casos, pero estos valores medio tienen la figura de una esquina, o si quieren, una L invertida. Estos 3 casos se me pueden resolver a 2, ¿sí? Con tal que adoptemos una de estas letras, ¿sí? Es decir, yo puedo, y ahí tenemos 2 opciones, ¿sí? Primero podría agrupar, ¿sí?, estos 2 medios de la derecha. Ese sería primer caso. Segundo caso, este medio de acá a la izquierda. O, por otra, esas son las 2 condiciones. Ya voy a escribir acá. O, alternativamente, podría agrupar los 2 medios de abajo y, finalmente, segundo caso, el medio de arriba. Pero tengo que saber qué tengo a mano izquierda, a mano derecha, para ver cómo hago este análisis de los valores, ¿sí? Puesto que todavía no nos da indiferente qué esté a mano izquierda o a mano derecha, tomemos, por ejemplo, primero analicemos los 2 medios de abajo, ¿sí? Primer caso, entonces, si, aquí tenemos, voy a abrir una llave, tenemos 2 casos. Primer caso, conjunción medio, ¿cuánto es conjunto izquierdo? ¿Cuánto miembro derecho? ¿Sí? Entonces, P es cuánto y miembro derecho cuánto. A ver, ¿me dicen, por favor? ¿Sí? Agrupemos. A ver, no, agrupemos. Quiero agrupar estos 2 medios de abajo.
Miembro izquierdo, ¿cuánto es? Medio. Entonces pongamos acá, miembro izquierdo, medio. Y miembro derecho, ¿cuánto es? Y 1,5, eso es designado. Por lo tanto, agrupemos 1,5 bajo la D. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ese es un caso de conjunción medio, pero también puede ser este otro de acá. Entonces, vamos al segundo brazo. ¿Cuánto tiene que ser miembro izquierdo y cuánto el miembro derecho? ¿Sí? Bien. Entonces, analicemos este medio de acá. ¿Sí? Miembro izquierdo, ¿cuánto? 1. Miembro derecho, medio. Y está ahí. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Entonces, estas dos condiciones tienen que cumplirse, ¿sí?, para analizar exhaustivamente bajo qué condiciones la conjunción es medio. No es de un solo caso. En la tabla vemos que son en realidad 3, pero si nosotros utilizamos esta letra de designado, los 3 casos se me resuelven en 2, con tal que agrupemos bajo la D el 1 y el medio. Se me reduce, estoy abreviando el número de casos a analizar, y eso nos interesa, ¿sí? Recuerden, el método de reducción al absurdo tiene la ventaja de que en lugar de construir toda la tabla vertical, que pueden ser decenas o centenas de líneas, solo analizamos la posibilidad de que bajo el funtor principal haya un 0. Por lo tanto, este método es una especie de atajo, un camino más corto. Pero en ese espíritu de acortar la prueba o el procedimiento, estas letras también nos ayudan a ese objetivo, ¿sí? En vez de examinar 1,5, un solo caso, bajo la D. Y similarmente, en vez de estar analizando 2 casos, medio y 0, eso se me reduce a uno solo. Si es que agrupamos estos valores antidesignados bajo la A, ¿sí? Bien, entonces lo que estaba haciendo es agrupar como primer caso estos 2 ceros de acá abajo y luego los medios inferiores y luego el medio superior. Este fue mi caso primero, este el caso 2. Igual, pero el orden no importa. Estas condiciones podrían estar en primer lugar y la primera abajo. Eso es, en principio es indiferente, pero depende de, ya cuando tengamos un ejercicio en particular, ver exactamente qué tengo a mano izquierda, qué a mano derecha, para ver cuál de estas. Bueno, esta es una opción. La otra opción podría ser, a ver, voy a hacer con rojo para que se vea, podría yo agrupar los 2 medios de la derecha y después el de acá, ¿sí? Eso podemos, si quieren, puedo escribir acá, ¿sí? Ahora, lo que es importante en este método de reducción al absurdo es el análisis exhaustivo, ¿sí? Si es que en el procedimiento le toca un medio a la conjunción, tengo que analizar todos los casos. Si en todos los casos de conjunción medio sale un absurdo, entonces ahí puedo decir, puedo ahí sacar una conclusión, pero si es que solamente al analizar un caso me sale absurdo, de ahí todavía no puedo saltar a la conclusión. ¿Ha sido tautología? No. Tengo que analizar todos los casos, ¿sí? Bien, por lo tanto, esto es importante, un análisis exhaustivo, ¿sí? Bien. Ahora, veamos, puse aquí una doble barra para
hacer la agrupación que aquí está con color rojo. ¿Sí? ¿En qué orden hacemos el análisis? Eso dependería de cuáles son los conjuntos, izquierdo y derecho, pero puesto que estamos aquí en general, lo tomamos en cualquier orden. ¿Sí? Bien, por ejemplo, veamos este medio de la izquierda. ¿Sí? Estamos acá. Entonces pongamos otra vez la conjunción es medio. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, conjunción medio en 3 casos, pero en forma de L, reducibles estos 3 casos a 2. Analicemos primero el caso más sencillo, que la conjunción sea medio porque el miembro izquierdo es, a ver, entonces pongamos acá, 2 casos. Si P es y Q es, a ver, ¿ya? A ver, me dicen por favor, conjunción medio porque el miembro izquierdo es medio y, bueno, perdón, y miembro derecho, ¿cuánto? 1. ¿Sí? Bien. ¿Ok? Noten que tiene que darse simultáneamente estos 2 valores para que se cumpla este de acá. Ahora, el otro caso son los 2 medios que están aquí a la derecha. Recuerden lo que está con rojo. ¿Sí? Conjunción medio, porque el miembro izquierdo es designado, 1 y medio. Recuerden, 1 y medio, eso está con verde, es designado. ¿Sí? Y ya, miembro izquierdo designado, miembro derecho, ¿cuánto? Medio. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos aquí estas 2 alternativas. No hace falta hacer las 2, basta con, escojamos o bien esta opción o la de acá, pero no ambas cosas, ¿sí? ¿Ok? Bien, ¿está claro hasta aquí? ¿Se comprende? Bien, tenemos 1 medio, pasemos a 0, ¿sí? Que la conjunción sea 0. Fíjense, ¿en cuántos casos? 5. Pero nuevamente los ceros están distribuidos en la tabla en forma de una esquina o de una L invertida. ¿Sí? La esquina tiene esta forma. ¿Sí? Pero está así. Entonces, estos 5 casos se me reducen a 2. Semejante a lo que hicimos anteriormente con este medio. Entonces, veamos. ¿Sí? Pongamos medio, perdón, la conjunción es 0, sí. Entonces, ¿cuánto es miembro izquierdo? A ver, ¿y cuánto el miembro derecho? ¿Cuánto miembro izquierdo y cuánto miembro derecho? ¿Sí? A ver, ¿ok? Bien, nuevamente se me presentan 2 maneras de analizar estos 5 valores. Primer caso, podría yo examinar los 3 ceros de la fila inferior y en segundo lugar los 2 superiores. O alternativamente, si pongamos acá, puedo tomar los 3 ceros de la derecha, primer caso, y segundo caso, estos 2 que quedaron afuera. ¿Sí? ¿Qué es lo que me conviene más? Eso dependería de qué tengo a mano izquierda, a mano derecha. Entonces, pongamos en este cuadro, ¿sí? ¿En qué condiciones la conjunción es 0? ¿Sí? Por ejemplo, por ejemplo, acá, tomemos estos 3 ceros de abajo. ¿Cuánto tiene que ser? ¿Miembro izquierdo? Entonces, 0. ¿Y miembro derecho cuánto es?
¿Designado? ¿Antidesignado? Puede ser lo que sea. Puede ser designado, antidesignado. Ahí no sabemos cuánto es Q. Puede ser lo que sea. ¿Sí? Entonces, basta, es suficiente con que el miembro izquierdo, el conyunto izquierdo sea 0 para que la conjunción sea 0, independientemente de cuánto sea Q. ¿Ya? Bien, entonces, esto tiene un inconveniente de que a partir de un 0 no puedo determinar cuánto es ambos conyuntos, sino solamente uno. ¿Sí? Bien, entonces ya está aquí estipulado, establecido, analizado estos 3 ceros de abajo. Segundo caso, vamos acá. Que la conjunción sea 0. ¿Sí? Voy a escribir aquí. ¿Cuánto tiene que ser miembro izquierdo? 1,5, eso es designado. ¿Y miembro derecho? ¿Cuánto es? Pero díganme, por favor. 0. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Estos 2 ceros de la conjunción tienen como condición que el miembro izquierdo, si conyunto izquierdo sea 1,5, pero como 1,5 es designado, puse aquí, designado. Miembro derecho, subo la columna y resulta que conyunto derecho tiene que ser 0. Entonces, ¿estamos? Bien, entonces, primero lo que hice es agrupar estos 3 ceros de abajo y luego, segundo caso, los 2 ceros de arriba. ¿Estamos? Podría hacer de otra manera. Agrupar primero los 3 de la derecha y luego estos 2. Hagamos acá para ejercitarlos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí me estoy explicando bien? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Ya? A ver, entonces, nuevamente pongamos una doble raya. Y repitamos, la conjunción es 0 bajo las siguientes condiciones, ¿sí? Vemos que conjunción es 0 en 5 casos, pero los ceros están distribuidos en esta matriz en forma de L, y siempre que tengamos una distribución de valores en forma de L, esos valores, sean 3, 5 o los que sean, se pueden reducir a dos casos, ¿sí? Por lo tanto, abro aquí 2 brazos y ahora, a ver, voy a analizar estos 3 ceros de la derecha. ¿Sí? A ver, ¿cuánto es P? ¿Cuánto es Q? ¿Sí? A ver, me dicen, por favor, ¿ya? Miembro izquierdo, de estos 3 ceros, la conjunción es 0, ¿cuánto tiene que ser el miembro izquierdo? Puede ser lo que sea. Entonces, no sabemos. ¿Sí? Puede ser designado, antidesignado, 1,5, 0. Ahí tenemos todas las posibilidades. Entonces, dejamos en blanco. No asignamos ningún valor al miembro izquierdo. Pero, en cambio, miembro derecho, ¿cuánto tiene que ser? Entonces, Q es 0. Basta con que, en este caso, el miembro derecho, conyunto derecho, sea 0 para que ya esté garantizado el 0 de la conjunción. ¿Sí? Independientemente, o sea, cualquier valor que tenga P, ya eso no influye el resultado de que a partir de que el miembro derecho sea 0, ya tenemos conjunción 0. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo especificamos y estos 3 ceros? Ahora, veamos acá, segundo caso, ¿sí? Que la conjunción sea 0 porque el miembro izquierdo es 0 y miembro derecho, acá, ¿cuánto? Designado. Perfecto. ¿Estamos? Entonces,
vean, estas condiciones son dobles y nosotros tenemos que elegir una de ellas, pero no mezclemos, ¿sí? O sea, lo que tenemos que hacer es examinar los 5 ceros y reducirlos a 2 casos, sea de esta forma o la de acá. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ajá. ¿Puede repetir el segundo caso cuando es medio? ¿Acá? No, ¿Medio? ¿Este? A ver, conjunción medio, sí. A ver, medio. Aquí hay, la conjunción es medio en 3 casos, pero en forma de L, reducibles a 2. ¿Sí? Vamos a analizar el primer caso. Miembro izquierdo designado. Estamos analizando estos 2 medios. La conjunción designada porque miembro izquierdo es designado, miembro derecho, medio. Designado, medio. Designado, medio. ¿Sí? Están estos 2 de acá. Ahora, finalmente, segundo caso, conjunción medio porque miembro izquierdo medio, miembro derecho 1. Entonces, medio 1. ¿Ya? solo estamos analizando el medio que queda, ¿verdad? Sí, este de acá, solo. Estos 2 fue el brazo superior, el de acá. Y estos 2 ya están ahí indicados. Y ahora me falta el de acá. Tengo que analizar todos los valores. ¿Sí? Si es que llego a un absurdo. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, ahora, entonces, aquí tengo yo las condiciones de cuando una conjunción es o 1, medio o 0. Ahora pasemos cuando una conjunción es designada, cuando es antidesignada. ¿Sí? Entonces, ampliemos aquí esta llave. Vamos a designada. ¿Qué es designada? 1 o medio. ¿Sí? ¿En cuántos casos la conjunción es designada? Contemos 4 casos. Pero esos 4 casos están en forma de cuadrado. Por lo tanto, estos 4 valores, ¿sí?, de conjunción designada se me reduce a un solo caso. Sí. ¿Cuánto tiene que ser P y cuánto tiene que ser Q? Esto ya salió en algún ejercicio anterior. ¿Sí? No sé si fue en el examen o en clase. ¿Me dicen ustedes, por favor? Verán, valores en forma de cuadrado se me reducen a un solo caso. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que ser miembro izquierdo? ¿Cuánto miembro derecho? Ya. Entonces pongo miembro izquierdo designado, eso puede ser 1 o medio. Miembro derecho también designado, pero no necesariamente el mismo valor. ¿Sí? Fíjense, no estoy diciendo lo que está acá, que miembro izquierdo y derecho sean el mismo valor. Estoy por separado. La P tiene que ser designada y también Q tiene que ser designado. ¿Cuánto es específicamente? Puede ser 1 medio, medio 1, 1, 1, medio, medio. Ahí hay 4 casos. Pero en general, esos 4 casos se me reducen a uno solo. ¿Sí? Bueno, obviamente esto ya cuando estemos realizando ejercicios vamos a aplicar, pero quiero que ustedes comprendan desde el inicio de dónde sale ese análisis. ¿Sí? Fíjense, toda esta información está simplemente aquí. Cada uno de estos pasos es un razonamiento, pero es mecánico. ¿Sí? No necesitamos imaginación para establecer estas condiciones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos antidesignado. ¿Sí? Y ahí terminamos. Entonces, ojo, una sola condición, pero variable. Aquí puse y, no este signo igual como antes. ¿Ya? Finalmente, cuando es la conjunción antidesignada, ¿sí? Es decir, cuando es medio o 0, 2 más 6, 8 casos.
Esos 8 casos, pero vemos que tienen forma de L. Están distribuidos como una L, ¿sí? Aquí tenemos columna central, columna extrema derecha y estos dos de acá, ¿sí? Si ven que cuando los valores tienen forma de L, ahí en la matriz, el análisis se me reduce a 2 casos. Siempre que haya forma de L, 2 casos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Ya, primer caso, podría yo analizar las columnas central y derecha. Segundo caso, los dos valores de la izquierda. O, alternativamente, nuevamente voy a poner aquí una doble barra para una segunda alternativa. Puedo tomar las filas central e inferior y, en segundo caso, los dos valores superiores. Siempre tengo que hacer un análisis exhaustivo. Esto es importante, ¿sí? En caso contrario, voy a cometer un error, posiblemente, ¿sí? Verán, volvamos imaginémonos la tabla vertical, ¿sí? Puede ser que esa tabla vertical tenga, digamos, 5 ceros, ¿ok? Si es que si de acuerdo con la tabla es posible que el funtor principal sea 0, ya tengo la respuesta. Pero en cambio, si es que en un caso, veamos por ejemplo que la conjunción sea medio, hay 8 casos de antidesignado, ¿sí? No necesito examinar los casos en que es medio, los casos en que son 0, sino antidesignado, ¿sí? Y en forma de L, estos 8 se me reducen a 2. Si en uno de esos casos saco absurdo, de ahí no puedo concluir, por lo tanto, tautología, porque me falta examinar el otro caso, ¿sí? Esa es la razón por la cual necesito detallar de entrada que ustedes tengan a la vista las posibilidades completas, ¿sí? Y no nos quedemos solamente con una de ellas, ¿sí? Esto ya es bastante importante. Voy a encerrar entre... Está con color café, eso es normativo, obligación, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer desglosar las condiciones de conjunción antidesignada de 2 maneras, ¿sí? A ver, elijamos, por ejemplo, las 2 filas inferiores y luego los dos valores superiores, ¿sí? Bien, entonces pongamos miembro izquierdo, miembro derecho. Ustedes pueden hacer cuánto es P, cuánto es Q. ¿Ya? A ver, veamos acá. Que la conjunción tenga estos valores porque ¿cuánto es miembro izquierdo? Antidesignado. Y miembro derecho, ¿cuánto? ¿Sí? Aquí, ¿cuánto es? Cualquier cosa. Entonces, miembro derecho, no sabemos cuánto es. Pongamos ahí un signo de interrogación. Eso quiere decir que el miembro derecho queda vacío. No puedo darle ningún valor. ¿Sí? ¿Está claro esto? ¿Ya? Ahora, eso era estos 6 valores de acá. Ahora me quedan, segundo caso, vamos acá, que la conjunción sea antidesignada porque el miembro izquierdo es 1 y miembro derecho, ¿cuánto es esto? Antidesignado. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Entonces, esos 8 casos se me reducen a estos 2 casos. ¿Ya? Pero hubiera podido analizar de otra manera. Entonces, veamos ahora la otra posibilidad de que tomemos, a ver, voy a borrar aquí la agrupación que estaba haciendo inicialmente.
Ya. A ver, ahora analicemos estos 6 valores, columna central y derecha. ¿Cuánto tiene que ser? A ver, vamos, otra vez acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto de acá? Sí, ya van captando la idea cómo es. ¿Sí? Vamos, la otra posibilidad de análisis, ¿sí? Vemos que antidesignado significa 0 o medio. Tenemos 8 valores, pero distribuidos en forma de L. Ahora vamos a tomar columna central y derecha, y luego, segundo caso, estos dos de acá. ¿Sí? En forma de L, 2 casos. Entonces, a ver, aquí tengo que poner un sí. La conjunción es antidesignada con tal que, y ahí 2 casos. Veamos, ¿cuánto es miembro izquierdo y miembro derecho? Miembro izquierdo, miembro derecho. ¿Ya? A ver, estos 6 de acá, ¿cuánto tiene que ser miembro izquierdo? Entonces ponemos signo de interrogación. Realmente no sabemos qué es. ¿Ya? Puede ser todo. Pero, ¿y miembro derecho cuánto es? ¿Sí? Antidesignado. Correcto. ¿Alguna pregunta? Ahora, bien, me quedan estos 2 valores de aquí. Conjunción 1 medio porque el miembro izquierdo es antidesignado. Y miembro derecho, acá, 1. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, con esto terminamos de entender cómo a partir del valor de la conjunción llegamos a los valores de los conjuntos. Si todo esto está contenido aquí en esta famosa tablita. ¿Sí? Entonces, comprenden la mecánica. Ahora, verán, les voy a dar unos minutos para que trabajen en pareja y hagan lo que sucede con la disyunción. O si quieren podemos dejar eso de tarea. Avancemos al condicional. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? A ver.